En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Eso les decía entonces, pasamos a conversar a esta hora con la alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y vocera del Comando en Contra, Carolina Leitao. Alcaldesa, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Buenos días. Alcaldesa, dos cosas que están teniendo mucha injerencia hoy día en la pauta noticiosa. Una, naturalmente el tema de la seguridad. Ayer vimos un hecho terrible, cómo se quemaba a un hombre a plena luz del día, alcaldesa, en un automóvil, en una práctica que ya no sabemos si se vino a instalar como otra de las prácticas, eso sumado a los casos de secuestro, ¿verdad?, a los crímenes que están ocurriendo, los llamados o no ajustes de cuenta, eso como primer punto. Y lo segundo, el tema de la corrupción, que acaba, ¿no es cierto?, de tener otro elemento. Fue detenido el alcalde de Algarrobo en un desfalco, no sabemos si él está involucrado directamente o no, la justicia determinará, pero al menos hay un desfalco de más de 1.000 millones de pesos. Yo quiero preguntarle, ¿cómo esos dos temas conectan con el proceso constitucional? A ver, primero, Mirna, yo creo que lo primero para conectarse con el proceso constitucional es decir, cómo un orden que queremos establecer, un orden general de nuestro país, permite regular, controlar, mejorar la situación del país en estos temas, en el tema de seguridad y en los temas de corrupción en general. Obviamente que ninguna constitución va a resolver los problemas de inmediato, eso es bastante populista y de hecho hay aparecen, digamos, indicadores donde te dicen, mira, aquí hay con 4 o 5 ideas, se cree que con eso se van a resolver los problemas, y la verdad es que eso no es así. Esto tiene que ver con un orden más bien de cómo el país se organiza para poder resolver este par de problemas, digamos, que son gruesos problemas. Yo creo que en el tema de seguridad, lo que haga hoy día tanto el Parlamento como el Gobierno, desde el punto de vista directo de la aprobación de proyectos de ley que se están discutiendo y otros que ya se aprobaron, tiene mucho mayor incidencia inmediata que lo que pueda tener, por supuesto, un texto que ordena más bien la casa, que es decir, que te pone los rangos y los parámetros para poder enfrentar, por ejemplo, al Estado, enfrentarse a los temas de corrupción o a los temas de seguridad. Y en ese sentido, yo creo que este texto, digamos, lo que hace es que no aborda de manera incidente ninguno de estos temas, a pesar de que le pone un par de ideas, pero que en la práctica no tiene incidencia directa o concreta para un fenómeno delictual que estamos viviendo hoy día. Más bien lo debilita, porque los fenómenos delictuales son cambiantes y por lo tanto tiene que haber un Estado que tenga las herramientas necesarias para poder enfrentar este tipo de fenómenos y ir cambiando en el camino también las políticas de cómo enfrentarlo. ¿Por qué usted dice que lo debilita, alcaldesa? Porque es todo lo contrario que dice el comando a favor. Bueno, efectivamente yo creo que lo debilita porque en general este texto genera propuestas o propone, digamos, fórmulas donde el Estado queda bastante debilitado en sus tareas en general. Y por lo tanto, en este tipo de fenómenos, el rol del Estado es fundamental, tanto en el control, tanto en las materias que tiene que regular, hay temas además muy específicos, como por ejemplo esta discusión que se ha producido respecto de las facilidades para el tema del narcotráfico a propósito de una norma que queda radicada, que cuando establece que todos los delitos, todo tiene que estar establecido expresa y precisamente por ley, por lo tanto deja una puerta abierta, digamos, a cosas que hoy día se regulan por ciertos reglamentos o decretos que definen, por ejemplo, los tipos de elementos que se pueden considerar para el delito de narcotráfico. O sea, podría dejar la puerta abierta ahí para que algún narcotraficante estableciera un recurso de protección, pero además porque no establece la norma general y no favorece finalmente a la seguridad como tal. También tiene cosas que son súper rimbombantes desde el punto de esta fiscalía, esta suprafiscalía. Bueno, hoy día, sin constitución, la fiscalía tendría que tener esa facultad para poder crear y generar algo de ese tipo, digamos, para enfrentar un fenómeno delictual sin tener que estuviera establecido constitucionalmente, por ejemplo. Eso perfectamente se puede establecer por ley.
Y así, si tú vas viendo las normas, hay algunas que son buenas ideas, por supuesto, pero que en la práctica, si tú miras el texto completo, no tiene ninguna incidencia concreta en el fenómeno delictual que estamos viviendo hoy. Ya, pero usted está consciente, alcaldesa, que de todas maneras el tema de seguridad, o al menos siempre en el tema de seguridad, la derecha tiene un punto que por lo menos en lo que tiene que ver con la propaganda política en este caso, lo que uno está viendo en la franja, ¿no es cierto?, lo favorece más, es decir, a más inseguridad, más cercanía a posiciones de derecha o de centro derecha, y en ese sentido, más cerca entonces del a favor. Lo que pasa es que hoy día el fenómeno delictual es tan complejo y es tan integral, creo yo, que cederle a un conglomerado político, digamos, sea en este caso la derecha o una alianza política, la posibilidad de llevar adelante una agenda, digamos, en tema de seguridad, creo que es absolutamente gratuito, porque en la práctica, quienes al menos hemos trabajado en los territorios y conocemos la realidad de cómo se enfrentan y cómo finalmente se reproducen este tipo de fenómenos, sabemos de que esto no está solo en estas medidas efectistas, sino que deben realizarse medidas efectivas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día en el delito? Primero, es que adultos están utilizando niños para delinquir. Lo vemos en los portonazos, la mayoría de ellos son menores de edad, que les pagan, no sé si tú sabes, pero a estos niños les pagan por auto. Por lo tanto, estos niños tienen, si tú logras un auto, tienen 300, 400 mil pesos por un auto, por llevarle un auto a un adulto que va a negociar con ese auto, que va a delinquir con ese auto, etcétera. O sea, la utilización de niños es también para el narcotráfico, también en estos clanes, digamos, que se van formando de crimen organizado. Y un segundo fenómeno, que es este tema hoy día de delitos importados, por decirlo así, o sea que nosotros no conocíamos este tipo de delitos, no los habíamos vivido, más que no los conocíamos, no los habíamos vivido directamente, también finalmente terminan permeando, digamos, a los delincuentes nacionales y empiezan a aprender estas prácticas y empiezan a involucrarse en estas prácticas. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué ceder este espacio. Aquí hay un trabajo que hacer desde el punto de vista de la prevención también, de la detección de alertas tempranas para que estos niños no se involucren en los delitos. En los territorios que estamos nosotros hoy día conocemos perfectamente aquellos lugares donde hay mayor vulnerabilidad para que se generen este tipo de bandas. O sea, hay una mirada que nosotros podemos entregar y que es mucho más concreta, de tarea mucho más concreta que regalarle, digamos, a la derecha un discurso que puede ser muy efectista para efectos de un debate electoral, pero que en la práctica no tiene mucho sustento. Ya, pero usted diría que entonces la consigna, esta es la Constitución de la seguridad. ¿Usted realmente cree que no va a aprender en la ciudadanía para inclinar el voto por la opción a la favor? A ver, lo que pasa es que no basta solo con declararlo. Yo puedo decir cualquier cosa, yo puedo decir que dice la propaganda, dice que van a bajar los precios de los alimentos y eso es una falsedad absoluta. Entonces, cuando uno dice, uno no le puede atribuir a un texto características, o sea, le quiere atribuir características que no tiene para lograr adhesión a un texto que no tiene adhesión. Y yo creo que eso es una cosa electoral y que yo creo que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente como para entender que no basta solo con declarar que esta es la Constitución de la seguridad, sino que además tiene que tener normas coherentes con aquello. Y hoy día, más que decir que esta es la Constitución de la seguridad, más bien es una Constitución que perjudica a las personas, que tiene una fórmula o de alguna manera con buenas como algunas ideas que son súper llamativas, como el tema de la expulsión inmediata de migrantes o la de la Fiscalía Supraterritorial. Son como 5 grandes ideas, pero que son solo titulares, pero que en la práctica no implican mayor burocracia. Lo de la policía de frontera son cosas impracticables hoy día. O sea, con suerte tenemos carabineros en las calles de nuestras comunas y vamos a tener una nueva policía. ¿Con quién se va a crear esa nueva policía? ¿Con qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ello? Entonces, no basta con declarar o decir esta es la Constitución de la seguridad, sino que hay que decirle a la gente la verdad. Y decirle a la gente la verdad significa que la verdad es que esta es una Constitución que debilita el rol del Estado, es un texto que más bien favorece que se desarrollen ciertas cosas, digamos, desde el punto de vista del abuso, porque protege a los grandes, desprotege a los más pequeños y además en muchos otros ámbitos que también inciden en la seguridad, finalmente no asegura el derecho a pensiones dignas, el derecho a la salud, etcétera.
Ya, mire, ya que usted lo menciona, yo le quiero preguntar, ¿qué le parece lo que ha señalado el Comando a Favor, pero básicamente una declaración que hace tanto amarillos por Chile, pero se suman, sí, también demócratas, respecto de que no es válido mentir y ya hacer un llamado al Comando del En Contra a dejar de mentir en temas súper específicos? Por ejemplo, cuando dice, avala, ellos van tomando cada una de las frases de la franja del En Contra y van haciendo la bajada. Avala la violencia hacia las mujeres, mentira. Nadie quiere que le roben sus ahorros, mentira. Nadie quiere que lo despidan sin motivo, mentira. Tu comuna tendrá menos presupuesto, menos áreas verdes, menos seguridad, menos calles pavimentadas, más basura, mentira. Permite que ganen los narcos, mentira. Derecho a la salud ausente del texto, mentira, en fin. A ver, hay mentiras, hay frases que están malintencionadas o que se están torciendo, que están torciendo un poco la realidad de este texto constitucional. No, la verdad es que mentiras no hay ninguna, y lo que estamos haciendo es poner en evidencia las debilidades que tiene este mal texto. Y lo hemos dicho con cosas muy concretas y con ejemplos muy concretos. Y la verdad es que aquí los únicos que faltan a la verdad, y así lo dijo un medio de prensa que hizo un pequeño fact-check de las distintas declaraciones que se hacen en la propaganda electoral, nos dimos cuenta que quienes mienten o entregan mensajes falsos es en la campaña de la Favor. Y en ese sentido yo creo que es súper fácil respaldar las cosas que estamos diciendo. Algunas de ellas porque el texto está mal escrito y por lo tanto se presta para interpretaciones que en definitiva lo que hacen es poner la debilidad, digamos, sobre el texto mismo, porque si vamos a ir a discutir después al Tribunal Constitucional determinadas cosas, o si vamos a tener que tener 10 abogados para tener que interpretar algo, la verdad es que es un mal texto, que está mal escrito. Y por otro lado, hay cosas que la verdad duele. O sea, cuando yo te digo que este es un texto que perjudica a las personas, que a mí no me pueden decir de que eliminar el pago de contribuciones no va a significar disminuir los ingresos para las comunas más pobres de nuestro país. Eso no es mentira, es verdad. Y a quien le están mintiendo es a la ciudadanía, porque en el fondo le están proponiendo una medida absolutamente populista que en la práctica, si se llegara a ejercer, tendría grandes efectos nocivos para las comunas de nuestro país. Entonces, la verdad es que mentiras no hay ninguna, está demostrado, la misma prensa lo ha dicho, ha chequeado cada una de las declaraciones, y la verdad es que, mira, cuando nosotros hablamos del tema de pensiones, cuando hablamos del tema de salud, son cosas muy concretas. Hoy día lo que hace el texto en pensiones es favorecer un modelo de negocio en vez de favorecer que las personas tengan mejores pensiones. Ese es el objetivo. Lo dice expresamente el texto, que se propone protegiendo, en este caso, a la AFP o a la ISAPRE, en vez de poner, a mí, más que el modelo en sí mismo, que lo podremos discutir, es pongamos lo que corresponde, que es proteger a las personas y asegurarle el derecho a la salud y asegurarle el derecho a pensiones dignas. Hoy día tenemos un modelo de pensiones que lo que hace es que las personas ahorran y que cuando hay ganancias, las ganancias son para algunos, no para todos, y más encima cuando hay pérdidas, las pérdidas son para los cotizantes o para los que pagan para los que ahorran, y las ganancias son para la AFP. Igual, ya, aunque pierdan los fondos. Entonces, si claro, eso no es quitarle la plata a la gente, yo no sé qué puede decir. Ya, pero es que claro, pero es que como se dice, nadie quiere que le roben sus ahorros. Ellos dicen, claro, muy por el contrario, la propuesta les asegura, pues garantiza que los ahorros previsionales son de propiedad de los trabajadores y que el Estado no puede expropiarlos. Claro, pero lo que pasa es que aquí hay un problema que es de fondo, que es que a ti te ofrecieron un sistema y te mintieron con un sistema. Todos nos dijeron, cuando se crea este sistema, que las pensiones iban a mejorar, y lo que hoy día te está asegurando es un modelo, está constitucionalizando el modelo de la AFP, lo cual es una aberración desde todo punto de vista. O cuando te está diciendo, mire, este es un modelo, un Estado social y democrático de derecho, pero es solo el titular, pero si tú lo lees en la práctica no tiene ninguna norma que asegure instituir en Chile un Estado democrático y social de derechos. ¿Quién está mintiendo? Entonces, o cuando te dicen, bueno, si dicen nadie quiere que le roben su ahorro, nadie quiere. ¿Quién puede decir que eso es falso? Nadie quiere que le roben su ahorro. Bueno, para eso hay que tener un sistema donde las personas no pierdan sus ahorros cuando lo hacen, sino que más bien ganen y tengan una mejor pensión. Eso es lo que estamos diciendo en la alcaldesa, dice respecto de del tema de las contribuciones, dice, la propuesta es justa en materia de contribuciones. Me interesa mucho su opinión porque además usted es presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidad. Entonces vamos con el tema porque esto es muy importante. Dice así, la propuesta es justa en materia de contribuciones estableciendo la regla general
que la regla general es la exención, pues es un impuesto al patrimonio que castiga el ahorro del chileno con su casa propia, pero que la ley deberá establecer que quienes sean dueños de inmuebles de alto avalúo y tengan capacidad contributiva o de ingresos deberán pagar. Esta ley debe mandarse 6 meses después y va a ser va a ser un proceso largo hasta que se aplique. El texto garantiza el debido y equitativo financiamiento de las comunas. Ese es otro punto que yo he conversado tanto con Jimena Rincón como con constituyentes de derecha. O sea que no va a quedar desfondado el fondo municipal. A ver, usted que es parte de las municipalidades, por favor hágamelo con pera y manzana, explíqueme qué va a pasar con esto. Mira, lo primero entonces, ¿quién está engañando a la gente? El a favor, porque en el fondo le está diciendo a la gente cuál es el titular, usted no va a pagar contribuciones. Falso, entonces, porque si dice, va a tener que haber una ley. Tú has visto, y tú misma tienes que haber conversado acá con algunas personas sobre el pacto tributario. ¿Cuánto ha costado sacar el pacto tributario? Mucho, y va a seguir costando porque no se quieren imponer más impuestos. Entonces, si tú le sacas al fondo como un municipal, tienes que reemplazar ese ingreso. ¿Cómo se reemplaza? Con un nuevo impuesto. ¿Quién va a pagar esos impuestos? Las mismas personas que pagan contribuciones, pues Mirna, ¿quién más va a pagar nuevos impuestos? Entonces, en la práctica, ¿quién está mintiendo? ¿Quién le está mintiendo a la gente? Le está mintiendo a la campaña de la favor, porque le está poniendo un dulce a algo, a un proyecto, para buscar adhesión a un texto que no lo tiene, con una norma que o no se va a cumplir, que eso es mentirle a la ciudadanía, o si se cumple, las personas van a terminar, los mismos que hoy día pagan contribuciones, van a terminar pagando otro impuesto para poder reemplazar ese ingreso. Entonces, ¿quién le está mintiendo a la gente? Yo creo que esto es con pera y manzana. Si tú le quitas un ingreso a un fondo, que además es más del 60% del fondo, le quitas ese ingreso, tienes que reemplazarlo con otro ingreso. Es imposible para que las comunas no se vean afectadas, y estamos hablando de 1 billón de pesos. No son 1.000 millones, no, es 1 billón de pesos que hay que reemplazar del fondo. Ya, y eso no se reemplazaría y por lo tanto, por eso dicen ustedes que las municipalidades quedan con menos protección en términos, por ejemplo, de seguridad ciudadana, para entender un poco cómo afectaría esa baja, alcaldesa. Porque el Fondo Común Municipal lo que justamente ayuda a financiar es el gasto corriente de las municipalidades, porque existen fondos para postular proyectos de inversión, existen fondos para otro tipo para proyectos, etcétera. Pero para el gasto corriente, que es para pagar los sueldos de los funcionarios de seguridad, para comprar los vehículos o arrendar los vehículos, para instalar luminarias, para poder poner alarmas comunitarias, para todos son gastos que vienen del gasto corriente municipal, principalmente en personal. Y en seguridad se gasta mucho dinero en personal, por lo tanto, obviamente, que si se restan recursos, además estos son recursos adicionales, porque yo tengo que pagar igual, tengo que pagar la cuenta de la luz, tengo que pagar la cuenta del agua, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a sacrificar? Los extras. ¿Y qué son los extras? Los gastos en seguridad, los gastos en muchas cosas que hoy día la ciudadanía nos demanda y que no necesariamente nada, el Estado no nos entrega dinero para poder proveer de esos servicios. Ya, sí, alcaldesa, usted es abogada, ¿lo puede explicar más simple todavía? Porque efectivamente la campaña del contra dice permite que ganen los narcos. Ahí hay una discusión súper académica donde se han metido abogados muy destacados respecto de esa norma que podría favorecer a los narcos, pero lo puede explicar mejor porque acá lo que dice también Amarillos por Chile y Demócratas que es mentira. La norma que exige la descripción precisa y expresa de la conducta por la cual una persona puede ser sancionada penalmente no emanó del Consejo Electo, sino de la Comisión Experta, y ahí explica las razones. ¿Pero por qué usted sostiene que esto podría favorecer a los narcos? Lo primero, Mirna, es que cuando algo requiere de múltiples interpretaciones es porque está mal hecho. O sea, no puede ser que un texto genere esa gran amplitud de interpretaciones. Yo siempre digo donde hay 2 abogados y 3 opiniones, pero en este caso hay 20 opiniones. Entonces, la verdad es que está mal hecho, mal redactado, y en ese sentido lo primero que hay que decir, oye, al menos reconozcan de que está mal escrito, porque si no, nadie tendría ninguna duda después de eso. Ahora, segundo, ¿por qué se dice que esto dejaría abierto? Es una cosa muy simple, porque la ley, o sea, el artículo que establece que esta tipificación tiene que ser expresa y precisa, y ocupa la palabra precisa, a diferencia del texto anterior de la Constitución del 80 que establece que también tiene que ser expreso, pero hubo un debate, esto se llevó a una discusión y se dijo que decía que era expresa, pero que por lo tanto no era, o sea que podía a través de un reglamento o de un decreto poder establecer esta tipificación, digamos, de las cosas que pueden ser
consideradas para el narcotráfico como drogas, como elementos, digamos, nocivos y que se consideren drogas para poder penar a alguien por el delito de tráfico de drogas. Cuando este texto dice que tiene que ser expreso y preciso en la ley, lo que dice en el fondo es que la sustancia también tiene que estar establecida por ley, y eso puede beneficiar obviamente a quienes, yo fuera abogado de narco, digamos, lo primero que hago es presento un recurso de protección o presento un recurso para poder salir, para poder en el fondo inhibirme de poder cumplir si es que el producto, digamos, no estaba precisamente descrito en la ley. Y tú sabes que todas estas cosas hoy día que hablan del TUSI, o sea, ya no estamos hablando de marihuana, cocaína, estamos hablando de una serie de elementos que se consideran, digamos, como estupefacientes o drogas, y que claramente, si no están descritas en la ley, va a dejar un vacío, va a tener que estar dictando leyes permanentemente para actualizar cosas que tú sabes que es imposible. Alcaldesa, dice también el texto que es interesante tener esta conversación con usted porque esto es lo que se llama el fact-checking. Entonces lo estamos haciendo con ustedes, pues lo hacemos con el comando de la favor también. Derecho a la salud, ausente del texto, dice la campaña del en contra. Mentira. El número 22 del artículo 16 establece expresamente que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la protección de salud integral, y en la letra C, además, dice que la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. A ver. Lo que pasa es que es lo siguiente. Cuando tú le dices a la persona, usted tiene derecho a elegir, pero todos sabemos, y tú misma sabes, yo lo hablo todos los días con los vecinos que recibo, que nadie que no tiene recursos tiene derecho a elegir. Solo las personas que tenemos recursos podemos elegir el sistema de salud que queremos. ¿Y qué es lo que hace este texto constitucional? Respalda constitucionalmente un modelo que son las ISAPRES. Yo digo, ¿importa instalar el modelo de ISAPRES y proteger el modelo de ISAPRES, o lo que importa es que protejamos el derecho a la salud con un modelo que obviamente no esté basado en que cuando te enfermas te echan de la ISAPRES, sino que más bien en un modelo que te resguarde y te garantice la salud? Entonces, aquí hay una contradicción, porque en la práctica se pone un lindo titular donde se le dice a todas las personas se les asegura la libertad de elección, pero en la práctica no existe esa elección. Entonces es un engaño porque lo que están haciendo es proteger un modelo y una forma. O sea, tú ves hoy día toda la discusión que hay con el tema de la ISAPRE y lo que en el fondo está haciendo a favor y lo que se hizo, porque no olvidemos, este texto lo hizo y lo redactó un grupo de personas que pertenecen a un grupo político, que tiene orientación política, que tiene un respaldo político obviamente en estos modelos y en estos sistemas, y por lo tanto obviamente van a querer respaldar y querer garantizar que ese modelo se mantenga, pero no es lo que realmente la ciudadanía quiere, que es que le garanticen el derecho a la salud. ¿Usted diría que amarillos y demócratas están vinculados a este modelo que quiere que se garantice y por eso quieren que se garantice en esta Constitución? O sea, bueno, amarillo y demócratas no estaban en la redacción del texto. Lo que yo estoy pero diciendo lo apoyan, pero lo apoyan. Sí, de acuerdo. Me refiero que quienes redactaron este texto corresponden a un sector político, y bueno, si ellos hoy día lo están respaldando, tendrán que preguntarse, eso es algo que tienen que preguntarle a ellos. ¿Por qué ellos están respaldando hoy día una propuesta que es de un sector político que tiene una orientación y que quiere resguardar un modelo, cuando lo que tenemos que resguardar son los derechos de las personas? Alcaldesa, se nos va el tiempo. Por favor, le pido muy brevemente el tema de las mujeres. Avala la violencia hacia las mujeres, mentira, avanza en derechos para las mujeres en muchos temas, paridad, derechos laborales, reconoce que hombres y mujeres tienen corresponsabilidad en los cuidados y el Estado debe promoverla, etcétera. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, que para variar, y como todo el texto lo hace, aparece un titular que en el fondo dice, no, mira, a través de este titular nosotros garantizamos el tema de la paridad, por ejemplo, pero paridad solo de entrada, no de salida. Entonces, al final, todos los derechos, todas las cosas que hemos ganado como mujeres en este tiempo, retrocedemos, o de alguna manera se ponen en peligro, además, porque muchas de las cosas, este texto en este caso, más de las cosas que establece directamente, son más bien las cosas que no dice, respecto de
cosas que ya estaban garantizadas. Por ejemplo, bueno, en el tema de 3 causales, que también hay una discusión súper amplia de abogados, lo que de nuevo demuestra de que es un texto que pone en peligro algo que ya se había logrado y que este país había logrado establecer una mayoría. Y por supuesto también en el tema en la ley Papito Corazón, que también hay discusión, porque se armó todo un debate respecto de si se pone o no en peligro, y hay abogados diciendo, por supuesto, de todo, y en la práctica diciendo que se pone efectivamente en peligro en la implementación de esta ley. Y así, cuando tú ves todas las cosas que son relativas a las cosas, a los progresos que como mujeres hemos logrado en este tiempo, se ponen en peligro porque el texto solo se refiere a un par de cosas y en la práctica todo lo demás no está establecido constitucionalmente como para poder seguir avanzando como mujeres. Lo mismo el tema de la garantía, digamos, de igual renta, que tampoco, porque la redacción del texto lo deja bastante en entredicho, en el sentido que no garantiza finalmente a las mujeres tener igual renta, sino que pone un concepto bastante más light. Ya, alcaldesa, se nos acabó el tiempo. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación de Municipalidades, vocera del Comando en Contra. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, que tenga buen día. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto en Al Pan Pan, aquí en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.